La verdad es que siempre es un placer poder estar con ustedes. Le agradezco mucho a Ruti, pero yo soy un convencido que si hay alguien que tiene un papel importante en términos de la salud pública, esas son los enfermeros y las enfermeras del país, ¿no? A mí me queda muy claro, y yo he comentado en muchos lados, que si de salud pública se trata, hay que voltear a ver lo que hace el personal de enfermería. Si estamos en un área de atención médica, yo prefiero recomendar a algún paciente que esté internado, hospitalizado en el área de enfermería, más que con los médicos, porque sé y conozco de la alta responsabilidad, pero sobre todo el alto compromiso que tiene con la salud de México el personal de enfermería. Empezar a decirles que ustedes mismos pueden visualizar que no son tiempos fáciles, pero que en estos términos o en estos tiempos de crisis es cuando primero pues se ayuda a formar o a tener más temple en términos de las acciones. Dos, no les voy a ocultar que en estos momentos pues hay algo que ha podido unificar al gremio médico, que es este anuncio de la llegada de los médicos cubanos a México, ¿no? Donde por primera vez desde 1964 todos los presidentes de federaciones, asociaciones y sociedades médicas pues nos hemos puesto de acuerdo para defender al gremio médico. Pero no se trata de defender al gremio médico, se trata de defender al gremio del personal de salud. Yo estoy de acuerdo en términos de que se puedan establecer cualquier convenio de colaboración con cualquier país, siempre va a ser bienvenido, pero cuando se señala que es por falta de médicos, por carencia de médicos o por carencia, sobre todo en área rural, es porque se desconoce de dónde viene y de dónde surge, por ejemplo, el servicio social, ¿no? Sí me gustaría empezar a señalarles que el servicio social surge allá en 1936, justo cuando nuestro país tenía una población evidentemente mayoritaria en las áreas rurales. El 80% de la población hacia 1936 estaba en área rural, y en aquel entonces el doctor Gustavo Vaz, que era el director de la Facultad de Medicina, le plantea al rector y a su vez al presidente Lázaro Cárdenas el hecho de poder generar un servicio social donde todos los pasantes, antes de obtener un grado de licenciatura en términos de la carrera de médico de manera inicial, se fueran a ejercer un año de servicio a comunidades rurales. Y ese es el origen del servicio social. El no conocerlo o el denostar esta parte, pues desde ahí se ve en un momento dado la falta de información que pudiera existir para una toma de decisión. Y lo señalo porque el 99% de los médicos, antes de titularnos, pasamos y trabajamos en el área rural. Hoy, hay que decirlo también de manera clara, si bien los salarios de médicos y de enfermeras están por debajo de lo que en varios países de la OCDE se les paga, pues mucho más en términos de servicio social. Va desde los 800 pesos de salario mensual hasta los 3,000 pesos. Señalarles que hoy los datos que se cuentan señalan que entre un 25 o un 30% de los pasantes de servicio social pueden, vamos a decir, que autosustentar todo ese periodo donde estén ejerciendo el servicio social, y en el otro 75 a 80%, del otro 75 al 70%, pues estaremos hablando que tiene que seguir siendo garantizado por sus padres o tutores o familiares o amigos que los tienen que seguir manteniendo a los médicos en formación durante este periodo, ¿no? Que a diferencia de otras carreras, el personal de salud se nos dificulta el poder trabajar mientras que somos estudiantes, porque somos de las carreras en que más horas, en términos de horas presenciales en la escuela tenemos que estar, pero también con una mayor cantidad de materias y con una mayor cantidad en términos de horario. Y pues basta señalar que también un año, el quinto año de la carrera, el internado, pues tenemos que estar día y noche metidos en algún hospital de segundo o tercer nivel.
Ese es el panorama global de lo que es el servicio social. Y ahora que me toca hablar de lo que es la parte de la estructura del personal de la parte de enfermería, yo le pediría a Charlie, si me pasa la primera diapositiva, voy a dividir mi presentación en dos, en donde de manera clara, pues no se puede concebir a un país como México, ¿no? Donde ya desde las etapas prehispánicas, antes de que se formara México como tal, y estaba toda esta parte prehispánica con los aztecas, los mayas, la cultura náhuatl, pues ya había personal que se dedicaba, sobre todo en sus acciones, al cuidado colectivo de la salud y del ambiente. Y este simple hecho hacía que gozaran de un gran respeto y un gran prestigio entre la población. Y cuando uno conoce el México duro, bravo, que puede estar en áreas urbanas, como puede ser en el caso de la Ciudad de México, Iztapalapa, Tepito, Peralvillo, Tláhuac, algunos lugares de Xochimilco, etcétera, Gustavo Amadero, etcétera, etcétera. Siempre el personal de salud y sobre todo las enfermeras son garantes de un gran respeto de la sociedad. Con este anuncio que se acaba de señalar de la llegada de estos médicos cubanos, pues la realidad es que nos hemos dado cuenta de cómo el personal de salud cuenta con un gran prestigio. Y lo hemos demostrado en la atención de la pandemia, como sin ningún problema el personal de enfermería y el personal de salud en general estuvimos en las trincheras, en el frente de batalla, y hemos estado durante los 2 últimos años en la atención de lo que es esta pandemia mundial del COVID. Desde ahí ya había un respeto en términos del personal de salud y sobre todo de la parte de enfermería como tal. Ya de manera formal, el doctor Eduardo Lisiaga, que más allá de que tenga una calle, yo creo que tiene que ser honrado por todo lo que ha dejado y legado a la salud pública. Cuando él era director de los servicios médicos del hospicio, maternidad y consultorio, y me estoy refiriendo a lo que fue el inicio del siglo XX, ¿no? 1900 al año 2000. Él le solicita al entonces presidente Díaz el establecer ya una escuela de enfermería en México, la cual se inauguró en 1907, y gracias a los esfuerzos del doctor Fernando López y gracias a esta formalización, desde ese año existe ya la formación de enfermeras en el ámbito formal como una carrera, y podemos darnos cuenta que tenemos ya por lo menos 115 años total, de acuerdo a lo que sería el proceso de formación de los educandos, pero la realidad es que ya hay una formalización de la carrera que es centenaria como tal. También, a medida que se ha avanzado en este siglo XX, pues sobre todo, pues nos hemos dado cuenta cómo el personal de enfermería ha sido clave para cualquier programa de prevención y control de enfermedades. Y un servidor le tocó certificar 3 eliminaciones de enfermedades: oncocercosis, tracoma y rabia humana transmitida por mordedura de perro. Y es claro que en los 3 dossiers que preparamos, el papel más relevante lo ha tenido y lo ha llevado a cabo el personal de enfermería, tanto en la identificación oportuna de casos como en la canalización a la atención del personal médico, pero lo más importante, en el seguimiento que se les da a los pacientes. Y hoy no podríamos entender tampoco los logros que ha tenido México en materia de prevención y control de tuberculosis si no estuvieran las enfermeras a cargo de la estrategia DOTVAL, ¿no? A cargo de la estrategia del tratamiento estrictamente supervisado como tal. Y eso hace que hace 70 años en México se construían hospitales para atender la tuberculosis, y hoy esos hospitales lo que menos ven son pacientes con tuberculosis. Tenemos 20,000 casos al año de tuberculosis en México, y sin embargo, gracias
a esta participación del personal de enfermería, pues ha habido una reducción de casos y todo un gran apego terapéutico que anda alrededor del 90% de apego al tratamiento. Y todo eso bajo la supervisión del personal de enfermería. Es claro que hoy también la enfermería tiene que ver hacia otras áreas donde es indispensable su participación, como son esta parte en términos de la operación y la administración. Yo me congratulo de que en Oaxaca ya la directora general de un hospital sea una reconocida enfermera salubrista, porque justo en términos de la operación, administración, gerencia, ¿no?, es fundamental el personal de enfermería. Y déjenme decirles que sobre todo tiene que ver con la mística de trabajo, con la mística de esfuerzo y con la mística que tienen en términos de apego y de amor a lo que hacen. Y esto ha permitido ir avanzando como tal. Hospitales que les decía eran construidos para tratar pacientes con tuberculosis, y me refiero al INER, me refiero al Hospital Gea González, me refiero al de Xochipan en Jalisco. Hoy, afortunadamente, lo que menos ven son pacientes con tuberculosis. La siguiente, Charlie, por favor. ¿Qué es importante señalar? Y a mí me gustaría que hoy necesitamos generar entornos seguros. Necesitamos generar que las enfermeras participen más en temas de investigación, participen más en la elaboración de políticas públicas y de participación en materia de salud, y sobre todo en la gestión que tiene que ver con el adecuado seguimiento de pacientes. Pero sobre todo la enfermera salubrista tiene que involucrarse mucho más en lo que sería la parte de salud comunitaria y de la parte que tiene que ver con el adecuado intercambio de información con las autoridades en el nivel municipal, en el nivel estatal y en el nivel federal como tal, ¿no? Siempre es el personal de enfermería la primera línea de contacto de los servicios de salud con los pacientes, y hoy también lo que tenemos que volcar es que más allá de que en nuestro papel estemos sobre todo en la infraestructura de atención médica, tenemos que voltear a ver que tenemos que participar más en áreas de prevención y promoción de la salud o de fomento de la salud. Y la enfermera el personal de enfermería tiene que estar presente sí o sí en términos de las escuelas, de los lugares de trabajo, de los lugares de recreación, pero también en términos de dar seguimiento en hogares con las familias de manera clara, ¿no? Es decir, tenemos que llevarla a una participación más extramuros de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver como tal, y el personal de enfermería debe de saber que tiene medios de comunicación masiva para su alcance, que hay que aprovechar las formas en que la población se migra o se transporta, y entonces hay que aprovechar los medios de transporte, y que tenemos que utilizar, como hace más de 600 años, en la época prehispánica se utilizaban los sitios o los lugares de concentración para lo que sería la adquisición de bienes de uso y consumo, como serían hoy los sitios de abasto, los centros de abasto, los mercados, los supermercados, etc. Desde ahí tienen que estar presente el personal de enfermería, y hoy, cuando se habla de acceso universal a la salud o cobertura universal, tiene que estar sí o sí el personal de enfermería como tal. Nosotros es fundamental que entendamos que si queremos garantizar calidad, cantidad y sobre todo acceso de atención, no se va a poder lograr nada si no se contempla el potencial y el poderío que tiene el recurso humano formado en las áreas de enfermería bajo cualquier sistema de salud. Y hoy que están volteando a ver a IMSS Bienestar, pues en muchos de estos lugares de IMSS Bienestar, las clínicas o centros de salud literalmente están en manos de enfermeras y donde no hay médicos como tal, ¿no? Se desconoce gran parte de lo que es esta parte de IMSS Bienestar,
que ha tenido muy diversos nombres. Recordarán ustedes que empezó como IMSS Coplamar, luego también tuvo el nombre de IMSS Solidaridad, IMSS Prosperidad, IMSS, etcétera, etcétera. Cada administración le cambia el nombre, pero sin embargo no se puede entender esto sin la participación del personal de enfermería. ¿Me pasas la siguiente, Charlie? ¿No? Y miren, es clave cómo tenemos que formar un recurso humano, pero sobre todo orientado a lo que viene. Y lo voy a tocar en otra parte de la charla, pero el liderazgo y la parte gerencial y de gestión estratégica del personal de enfermería es fundamental que esté presente. Yo soy un convencido de si queremos realmente controlar las enfermedades crónicas no transmisibles en el primer nivel de atención, tenemos que darle la responsabilidad al personal de enfermería en el seguimiento y monitoreo de los pacientes diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, con obesidad. Y ahí vamos a poder tener mayor número de pacientes en control y vamos a poder descomprimir el segundo y tercer nivel de atención y le vamos a ahorrar al país mucho dinero por la atención de las complicaciones de este tipo de enfermedades como tal, ¿no? Es necesario, por lo tanto, que la calidad en la educación de la enfermería se vea conservada, pero que aparte adicionalmente tenga un giro o un cambio a lo que está por venir, y también lo voy a tocar más adelante. Si me pasa la siguiente, Charlie. Actualmente, pues hay más de 300,000 enfermeras y enfermeros, y en la Sociedad Mexicana de Salud Pública tenemos más de 400 enfermeras afiliadas y activas participando en las diferentes actividades. Déjenme mostrarles, Charlie, si me da chance de compartir pantalla, culminar esta charla con algunos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Vean cómo la esperanza de vida en toda la historia de la humanidad había llegado a 1900 alrededor de los 32 años y cómo el siglo XX fue el gran detonador que cambió el patrón de las enfermedades infecciosas por las crónicas no transmisibles. Gracias a ello, pues la esperanza de vida se vio más allá del doble como tal en la población. Vean el México que teníamos hace 70 años, 25 millones de habitantes, hoy 127 millones de habitantes. La esperanza de vida de menos de 50 años y hoy de 75 años. Pero si nos contrastamos con países desarrollados que tienen esperanzas de vida de 90 años, estamos muy por abajo de ellos, pero estamos muy por encima de países africanos o asiáticos que andan en una esperanza de vida alrededor de los 46 años. ¿Cómo se ha podido reducir la mortalidad general? Sobre todo gracias a la participación del personal de enfermería y también la mortalidad infantil y cómo la razón de la muerte materna se ha podido disminuir. No me voy a detener en los determinantes sociales que ustedes saben y conocen mejor que un servidor, pero vean cómo al final, desde el punto de vista administrativo, el reto en la formación de recursos humanos es clave. Y hoy la pandemia nos ha enseñado que necesitamos fortalecer esta parte de enfermedades emergentes y reemergentes y las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero el principal reto está en centrar todos los esfuerzos en consolidar, fortalecer y reforzar el primer nivel de atención. Yo entré a trabajar hace más de 30 años en el sector salud. Desde entonces escucho siempre que dicen que hay que centrarnos en el primer atención y es donde menos atención le ponemos realmente a la hora de poner los presupuestos como tal. Y se los voy a demostrar, ¿no? Ya saben los determinantes de la salud, como hay una transición demográfica, una transición de riesgos, una transición tecnológica y una transición epidemiológica, donde hoy el panorama en México es mayor carga de morbilidad en enfermedades transmisibles, menor mortalidad por ellas, mayor mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles como tal.
Vean la población que tenemos, y por eso yo decía que tenemos que preparar al sistema en adelante, cómo perdimos ya el bono demográfico de menores de 18 años y lo que esperamos para el 2050 es una población mayor de 50 años. Entonces, hoy la formación del recurso humano, sobre todo en el personal de enfermería, tiene que centrarse en su participación en las enfermedades crónicas no transmisibles como tal, de manera fundamental, ya que va a pasar la población a tener más de 50 años, como se ve en esta gráfica. La esperanza de vida que les señalaba, cómo el panorama epidemiológico cambió de manera clara, cómo la mortalidad en la década de 1990 eran por enfermedades infecciosas y hoy literalmente son enfermedades crónicas. El panorama que se ve como una disminución abrupta de las enfermedades infecciosas y un crecimiento importante e impresionante de la diabetes, de los tumores y de los problemas cardiovasculares, y lo cual se ve también en los años de vida ajustados por discapacidad. Las principales causas de mortalidad en México siguen siendo crónicas no transmisibles, con la parte de problemas de enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores como tal, de manera clara. Igual se ve el panorama en morbilidad que decía más infecciones como tal. Y esto, la atención de padecimientos infecciosos hoy es lo que menos costo tiene, lo que más fácil es resolver y lo que menos complicaciones nos va a generar. Piensen ustedes en alguien que tiene una conjuntivitis, pues hoy se le puede administrar antibiótico, tratamiento sintomático sin mayor problema y se resuelve en el corto plazo su problema de salud. Pero piensen en una persona que es diagnosticada con diabetes y van a ver el costo mensual que tiene la atención de un paciente de este tipo como tal, ¿no? Vean cómo hay un déficit en México, tanto de personal médico, no porque no existan, y aquí, ojo, yo quiero ser muy contundente. Si bien estamos en 2.3 por cada 1,000 habitantes, ¿no? La realidad es porque el sistema de salud público no abre plazas para médicos o para enfermeras, y ya no digo para personales o expertos o personal de salud en la atención de problemas de salud bucal. Odontólogos, nuestro sistema público literalmente casi no tiene y están ausentes. Vean el gasto, cómo se incrementó en México, pero vean esta pirámide. Mientras la demanda de servicios, el 95% está en la atención primaria, en hospitales de segundo nivel es el 4%, y en hospitales del tercer nivel el 1.5%. Vean el gasto en salud, como todo se va a tercero y segundo nivel, y solo alrededor de 10-12% es para primer nivel de atención. Y esto nos habla claro de la necesidad que tenemos de invertirle más y fortalecer la estructura de atención primaria. Hoy, el panorama en términos de las áreas de atención de primer nivel, tenemos el 80% de nuestros centros y clínicas de salud en lo que serían áreas rurales, mientras que hoy el 80% de la población ya está en área urbana. Es decir, nos hemos quedado atrás de la movilidad o la transición demográfica en términos de la población mexicana y también en términos de la atención como tal. Si vamos a hablar de diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, la mayoría de los esfuerzos de capacitación se centran en segundo y tercer nivel y menos en médicos de primer nivel, que generalmente está a las clínicas o centros de salud atendidas por médicos generales, por médicos familiares y por lo que serían pasantes de servicio social. El panorama en enfermería es muy similar, ¿no? Si aquí tenemos el personal de enfermería que ya puede contar hasta con subespecializaciones, la realidad es que tenemos que invertirle más en la capacitación al personal de enfermería del primer nivel, en la atención e identificación oportuna y en el seguimiento y control de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Este es un poco el mensaje que yo les quería dejar el día de hoy y como siempre señalarles que para mí es un gusto, un placer
y un orgullo el que el personal de enfermería, sin lugar a dudas, sea la parte fundamental y total de la existencia de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. No sé si tengan dudas o preguntas, yo aquí le dejaría a mi presentación y con mucho gusto podríamos entrar si tienen alguna duda o pregunta como tal. Agradecerle a Ruth la invitación y siempre que yo sea convocado por ustedes, pues voy a estar aquí para poder participar de manera directa con ustedes.